Buenos días para todos. Bienvenidos al evento de socialización de normas y especificaciones técnicas a cargo de la Dirección de Ingeniería Especializada y el área de normalización técnica. ¿Me escuchan bien? Señorita, se me escucha bien. Muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Iben Natalia Torres, profesional de la Dirección de Ingeniería Especializada. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de socialización de normas de seguridad y salud en el trabajo, enmarcado en el proceso gestión del conocimiento e innovación, el cual cuenta con una política que define que esta política de gestión del conocimiento y la innovación es transversal e incide en todos los procesos y procedimientos de la empresa y se relaciona con los grupos de interés como colaboradores, proveedores, organizaciones, comunidad y academia e investigación. En este proceso se incluye el subproceso desarrollo del conocimiento, donde se encuentra el procedimiento gestión de normas y especificaciones técnicas, el cual cumple con la política de normalización técnica, la cual es comprometerse en el marco de gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento, los cuales corresponden a normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa. Pero, ¿qué diferencia entre estos dos documentos? Las normas establecen nuestros requisitos mínimos que se deben cumplir, las pruebas de laboratorio en el caso de las normas de producto, cómo es el método de ensayo en el caso de las normas de ensayo y cuáles son los términos con los cuales contamos en nuestras normas de terminología, que es como el diccionario de todas nuestras normas. Y por su parte, las especificaciones técnicas establecen la forma en que se mide, paga, tolerancias y por supuesto se encuentran allí los ítems de pago para cada uno de los productos o servicios que allí se encuentran definidos. ¿Dónde se encuentran disponibles estos documentos? En el SISTEX, Sistema de Información de Normalización Técnica, el cual es de consulta gratuita para todos. Sin embargo, tengamos en cuenta que se puede realizar es su consulta, pero no su descarga por este medio. Pero siempre vamos a garantizar que la versión vigente se va a encontrar cargada en este aplicativo. Adicionalmente, contamos con un espacio en la página web denominado Normalización Técnica que se encuentra en la pestaña de Acueducto y Alcantarillado, donde pueden conocer toda la gestión que realizamos en el marco de la política de normalización técnica. Pero para que su aplicación sea obligatoria, el fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo así su correcto funcionamiento, un adecuado control de cambios, una oportuna actualización tecnológica, la protección del medio ambiente, un mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios y usuarios del sistema en condiciones seguras. Estas normas y especificaciones no son definidas ni por un área ni por una persona, son definidas por consenso al interior de la empresa y en conjunto con los proveedores, usuarios e incluso tenemos parte de la academia que nos acompañan en toda la gestión y posteriormente nuestro comité industrial es el encargado de aprobar su aplicación para uso de la empresa. Una vez ya se encuentran en el SISTEC, también contamos con la resolución de normas y especificaciones técnicas. No solo se quedan allí plasmadas, se las damos a conocer a todos nuestros usuarios. ¿Qué lo hace obligatorio? La resolución 927 del 2020, donde se actualizaron las normas y especificaciones técnicas para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y fue actualizada en el 2022 por medio de la resolución 198, donde se modificó parcialmente la resolución 927 de 2020 y se dictaron otras disposiciones, todo enmarcado en materia de la normalización técnica de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Como les mencionaba, este trabajo no se realiza solitos, lo hacemos acompañados de quienes, de todos los que nos están acompañando el día de hoy y todos nuestros compañeros de la empresa, donde también participa, ahí está nuestra área usuaria que va trabajando de la mano con nosotros en la elaboración, modificación de las normas técnicas. Con la dirección de calidad y procesos se maneja todo el tema de procedimientos, formatos instructivos
que en nuestras normas decimos que se deben utilizar, pero que para no generar redundancia, lo que hacemos es indicar cuál es el proceso, su proceso y el procedimiento o formato que se debe aplicar, de tal forma que siempre que vayamos a consultar dicho documento esté actualizado y vigente. Un trabajo que se ha venido articulando a través del tiempo. Y en el tema de especificaciones técnicas, tal como se ha comentado también en socializaciones pasadas, con la Dirección de Contratación y Compras se ha realizado un trabajo juicioso, muy articulado, para poder contar con todos los ítems articulados de acuerdo con lo que estamos definiendo en nuestras especificaciones y donde se ve reflejado en los precios AIN del Sistema de Avalúo de Infraestructura del Acueducto de Bogotá. Ya con estos antecedentes, recordamos que el evento será grabado por la Dirección de Ingeniería Especializada y se publicará posteriormente tanto en la página web de Normalización Técnica, en SharePoint y en el canal de YouTube del Acueducto de Bogotá, donde hay una lista de reproducción que se denomina Normalización Técnica. Se recomienda apagar los micrófonos durante la presentación y les recordamos adicionalmente que estas normas técnicas que están para socializar el día de hoy en el tema de seguridad y salud en el trabajo fueron elaboradas y modificadas con la participación de profesionales de la Dirección de Salud, la División de Salud Ocupacional y diferentes áreas de la organización, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que les he mencionado, que el proceso de normalización técnica es un proceso dinámico, participativo y consensuado, por el cual el día de hoy nos acompaña la profesional Ligia Marisol Ortega Contreras. Pero ¿quién es ella? Es una profesional en salud ocupacional de la Universidad de Tolima, especialista en gestión humana de las organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada, auditora en HSEQ y recursos humanos de la Universidad José Camilo Cela. Con más de 12 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo, se ha desempeñado como coordinadora técnica regional para la ARL Positiva, es profesional de la empresa de renovación de desarrollo urbano de Bogotá, ERU, profesional especializado en la división de salud ocupacional de la empresa de acueducto, asesora para contratistas que prestan servicios a EPM, Argos, Diaco, entre otros, y se viene desempeñando en la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto en la tarea de elaborar, actualizar y modificar las normas técnicas del componente de seguridad y salud en el trabajo. Si surgen preguntas e inquietudes, no olviden que al final de esta sesión se abrirá un panel donde los esperamos y estaremos atentos a dar solución a las inquietudes que se presenten frente al tema. Y sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización de las normas técnicas NS040, matrices de peligro, requisitos mínimos para su elaboración, NS041, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo de excavaciones, NS107, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de equipos empleados en labores de construcción, sistemas de acueducto y alcantarillado, NS108 relacionado con manejo de herramientas manuales y NS109 relacionada con la realización de trabajos con líneas eléctricas. Adelante, Marisol. Buenos días para todos. Primero que todo, darles las gracias por la asistencia y segundo, me confirman por favor si ven o tienen visual de mi pantalla. Por el momento no la vemos. Sí. Bueno, primero recordarles y agradecerles por la asistencia, como les decía, también mencionarles que los antecedentes del componente SST en la empresa se empezaron desde el año 2000. La empresa ha creado las normas que han fortalecido sus procesos antes llamados salud ocupacional, ahora seguridad y salud en el trabajo. Han venido migrando, la empresa siempre ha sido líder en generar las normas antes de que existiera incluso lo que hoy conocemos como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
la empresa ya tenía ciertas normas que ayudaban y soportaban, como les decía, la gestión. Es así como existían desde el 2001 documentos relacionados con seguridad vial y otros tipos de peligros o riesgos que en la actualidad tenemos. De igual manera, a medida que han venido la normatividad avanzando, se ha venido también realizando una serie de intervenciones que ha sido más que todo actualizaciones o se han generado de acuerdo a los nuevos peligros como fue en el 2020 y 2019 el tema del manejo de la pandemia del COVID. El componente de CST en el momento tiene 40 normas. Importante tener en cuenta que también la empresa ha desarrollado unas normas de producto y estas normas son importantes. ¿Para qué? Sobre todo para que los contratistas sepan cuál es la normatividad que certifica los productos y poder establecer productos de calidad y de certificación como lo exige la normatividad el día de hoy, que tengan la certificación CE. De igual manera, para la compra de productos de la empresa, que estén certificados y de esta manera garantizar la calidad como así lo exige el, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La NS 040 es una norma de las más antiguas que tiene la empresa, es la primera que hizo, y antes se llamaba matrices, panoramas de factores de riesgo, que ahora llamamos matrices de peligros, identificación y control de peligros. Esta norma está dada básicamente por la Guía Técnica Colombiana GTC 45, la versión del año 2012. Esta guía técnica, perdón. ¿Me ayudan, por favor, cerrando los micrófonos? ¿Son tan amables? Gracias. Como bien lo decía, las guías técnicas colombianas no son de obligatorio cumplimiento, pero esta guía, digamos que es la más conocida para hacer la identificación de los peligros. Generalmente, los contratistas, cuando se les pide la matriz de peligros, la confunden con la matriz de riesgos que tiene el proyecto. Generalmente pasa eso. La matriz de peligros de SST es diferente y se trabaja bajo esta norma. Acá en esta norma está consignado todos los peligros y la forma de evaluarlo y la metodología para hacer la clasificación y la calificación de acuerdo a qué? De acuerdo a los peligros que están descritos acá, que son los mismos que describe la normatividad colombiana. La clasificación se debe hacer por esta tabla o por este anexo de la guía técnica. Eso mismo nos dice la NS 040. Entonces, ¿qué es lo que varía? Lo que varía es la exposición y el tiempo también, o la facilidad, o mejor la consecuencia. Y esto nos genera una calificación y de acuerdo a esa calificación, entonces vamos a mirar esta, que realmente esta es la matriz. Entonces voy a ampliarlo un poquito para que la analicemos. Esta matriz, entonces lo que nos dice es, nos resume todo el proyecto o toda el área o todo el proceso. Esto lo podemos hacer por procesos, por áreas, por actividades, por tareas y si la tarea es rutinaria o no. Esto nos empieza a dar una calificación y al final evaluamos qué controles existen, si es que existen, si no hay ninguno, pues ninguno. Después evaluamos el riesgo también teniendo en cuenta que pues los controles existentes y damos un nivel de deficiencia y de exposición, que eso nos da el nivel de probabilidad y finalmente nos dice cuál es el nivel de riesgo y nos dice qué debemos hacer, si es aceptable o no. De acuerdo a lo que ya establecemos como criterios o controles, va a aumentar de acuerdo al número de expuestos y de
dependiendo del número de expuestos y la calificación final que existe, entonces hacemos las medidas de intervención. Como podemos observar, la medida de intervención de elementos de protección personal es la última línea de intervención. Generalmente siempre empezamos por esta línea, pero realmente antes de hacer esta línea, la quinta, deberíamos mirar si el riesgo se puede eliminar. ¿Qué pasa cuando eliminamos un riesgo? Generalmente creamos uno o dos más. Y si yo no conozco el nuevo riesgo, ¿cómo lo voy a controlar? Entonces es mejor tener el que ya conocemos y poder tener controles de ingeniería mejor. Lo mismo si se sustituye. Cuando hablamos de eliminación, casi siempre es eliminar el proceso, sustituir el riesgo por otro o por otros. Los controles de ingeniería. Y si no, tenemos todos los temas administrativos, señalización, aquí van todo lo que es documentos, cambios de horario, todos los antecedentes que podamos hacer de manera administrativa. Y lo último que hacemos son los elementos de protección personal. Esa es la línea de intervención de acuerdo a la GTC 45. Nuestra norma... Perdón. Nuestra norma está calificada de la misma manera. ¿Por qué hay tantas normas de SST? Ustedes se preguntarán. Resulta que las normas, esta es la norma columna vertebral de todas las normas de SST. Si miramos la clasificación de los peligros, resulta que la empresa de acueducto tiene todos, absolutamente todos los peligros inmersos en los procesos, ya sean transversales o sean por direcciones o por áreas. ¿Qué significa eso? Que hay que establecer controles para absolutamente todos los peligros. ¿Y eso nos lo dice qué? El decreto 1072 del 2015, que es lo que llamamos capítulo 6, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, más las normas anexas que tiene el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es un tema bastante denso, bastante, en materia de normatividad es bastante complejo. Y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene anexos otros subsistemas, como por ejemplo, si miramos el riesgo químico, ¿sí? Resulta que para riesgo químico yo tengo que establecer controles si tengo polvos orgánicos, inorgánicos, si tengo gases y vapores y si tengo material particulado. Los controles son diferentes para cada tipo o caracterización o descripción del peligro. Ejemplo, para el riesgo químico, ¿qué me aplica? El subsistema o el sistema globalmente armonizado, que lo tengo que implementar. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad tenemos trabajos en alturas. Resulta que la nueva ley de trabajos en alturas me dice que tengo que tener un sistema, ya no un programa, tengo que tener un sistema de gestión también. ¿Para qué? Para trabajos en alturas. Si miramos espacios confinados, tengo que tener también un sistema de gestión para espacios confinados. Ahí nomás, en dos peligros ya tenemos ¿qué? 3 subsistemas. Entonces, el sistema de seguridad y salud en el trabajo se vuelve cada día ¿qué? Más robusto. Ahora, si miramos accidentes de tránsito, ¿qué me dice? Que el plan estratégico de seguridad vial debe ir alineado y debe ser coherente ¿con qué? Con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si miramos el tema de fenómenos naturales, ¿qué debo tener acá? Todo el tema de emergencias. Y dentro de emergencias, y ojo acá, tengo que tener para las emergencias que eso es súper importante que los contratistas y las personas que son supervisoras de contratos lo tengan en cuenta, deben tener el plan de gestión de atención de riesgos y de desastres, independiente del plan de emergencia. Pero pues no. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Entonces tenemos que atender. Ahora, si miramos el tema, por ejemplo, en condiciones de seguridad, el riesgo eléctrico, entonces ya tenemos una norma específica que hace control en el manejo del riesgo eléctrico. Toca implementarlo. Entonces, es un tema bastante complejo desde el punto de vista técnico y normativo.
Hay personas que dicen, pero es que lo de SST es de lógica. No es lógico. Esto es muy técnico, es un tema muy complejo, multidisciplinario. Se necesitan muchos profesionales de diferentes áreas para poder desarrollar un sistema de gestión robusto y que atienda las necesidades de los trabajadores como lo exige la normatividad, dependiendo de qué, del manejo de los peligros. Bueno, nuestra norma tiene básicamente, nos dice cómo debemos identificar los peligros y cómo valorar los riesgos. A veces uno ve matrices de peligros y resulta que ni siquiera se define si tiene algún tipo de control. Uno no identifica o el tipo de control no es coherente con la metodología o la intervención o las medidas de intervención que se están haciendo. Ahora, la nueva normatividad del decreto 1072 nos exige que la matriz de peligro se levante, por eso se levante con los trabajadores. Por eso el tema de comunicación y consulta en el tema del sistema de gestión de SST es supremamente indispensable tenerlo, pero tener también los soportes. Desafortunadamente en Colombia somos todavía un país de papel y ante cualquier reclamo, investigación de enfermedad laboral, investigación de accidente de trabajo, a veces es necesario tener el soporte escrito o que la empresa genere los soportes, ya sea para tenerlos de manera digital, pero que sean soportes válidos. ¿Qué nos dice? Que en tema de peligros, por proyecto, por año, yo debo tener y guardar mis matrices de peligros durante 20 años, una vez finalizado mi proyecto. Ese es el tiempo que yo debo guardar mis matrices de peligros. ¿Por qué? Generalmente cuando se está haciendo un reclamo de enfermedad laboral, solicitan a las empresas la matriz de peligro del año que se cree donde se generó primero el evento o donde se inició el evento. Y también solicitan el año de ingreso de la persona. ¿Para qué? Para ver a qué peligros estaba expuesto y hacen toda la caracterización y el levantamiento de datos de la persona, todos los trabajos a los cuales estuvo expuesto para determinar algo que se llama ¿qué? La exposición y el reconocimiento de la enfermedad laboral o del caso de un accidente. Por eso es indispensable. Ojo acá, 20 años se deben guardar las matrices de peligro. Esta es nuestra norma. Esta es nuestra norma. En ese momento estamos en la versión 4.1. Entonces, acá vamos a encontrar cuáles son las responsabilidades, de, aquí tenemos nuestra clasificación de acuerdo a qué, a la guía técnica colombiana GTC 45. Tenemos los dos tipos de clasificación de peligros, de los peligros de salud o los peligros de seguridad, que antes también se denominaban o siguen denominándose para estudio de higiene y de seguridad. Generalmente los riesgos de salud o de higiene me producen ¿qué? Enfermedad, y los de seguridad casi siempre producen accidente de trabajo. ¿Cómo se debe evaluar los riesgos? Se establece cuáles son los criterios. ¿Cómo se determina el nivel de riesgo que es diferente? ¿Cómo se da la aceptabilidad del riesgo? Es supremamente importante definir qué, las medidas de control. ¿Por qué? Porque yo cruzo, si tengo un accidente de trabajo, cruzo. ¿Cuál es la medida de control que yo tengo en la matriz de peligros? Si es funcional o no fue funcional o fue mal aplicada y o si la debo cambiar. Esto generalmente la matriz de peligros y el procedimiento o la norma se debe ajustar de acuerdo a qué? A los accidentes de trabajo, dependiendo de la gravedad y de la frecuencia que tenga. Esta es nuestra matriz. Y tenemos la clasificación. Es muy importante conocerla, saber
que por esta es que nos evalúan y nos califican enfermedad laboral y accidentes de trabajo en reconocimiento cuando no es claro la identificación del mismo. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es una de las normas quizás más importantes que tiene la empresa de acueducto, que es la NS 041. Es de las normas más antiguas que tiene la empresa y de las normas más utilizadas y más importantes de la empresa, que es la norma de requisitos mínimos de SST. ¿Para qué? Para el tema de excavaciones. Yo quiero agradecerte a los motores, yo quiero agradecerte y Bueno, querer un poco más a los perdón, ángeles, ¿cómo vieron el arcángeles del el país. accidente, no? Un poco complejo, es un accidente real, es un accidente que pasó hace promedio de un año aquí en Colombia, en una rehabilitación de una red de alcantarillado. En el accidente entonces vemos todas las fallas, incumplimiento de todas las normas de SST, incumplimiento de la normatividad legal. eh, Ahí se aplica algo que se llama la Guía de Trabajo Seguro para Excavaciones, que la sacó el Ministerio de Trabajo en el año 2014, basada en la norma NS 041 de la empresa de acueducto. La última actualización que se le hizo a la norma NS 041, se le incluyeron aspectos que no contemplaban en ese momento, como es el permiso de trabajo, una inspección adecuada y cuáles son los requisitos que deben contemplar el permiso de trabajo. Los procedimientos operativos normalizados PONS, que están muy unidos a lo que son los planes de emergencia, atención a incidente a persona basado en sistema comando incidente y en la NFPA, Código de Seguridad Humana. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los planes de emergencia y los PONS van direccionados a atención a personas, no a ambiental, ni van direccionados al cuidado y manejo y costos de pérdidas materiales. Es importante tener en cuenta esto. Y aquí es incidente a persona y atención a persona. Se establecen los criterios de cómo son o qué necesidades o qué partes deben tener los procedimientos operativos normalizados, cómo se hace la gestión de un incidente y cómo se establece los puntos de mando unificado para la atención de una posible emergencia en el caso de un evento por excavaciones. Los PONS no son iguales para todas las actividades o tareas críticas o tareas de alto riesgo o simplemente el tema, por ejemplo, de evacuación. Un PONS está direccionado para una actividad específica y el PONS de excavación no aplica para alturas, no aplica para, ejemplo, trabajos en caliente. Es importante tener en cuenta que esta nueva actualización de la NS 041 incluyó unos requisitos básicos que tenía o que tiene la nueva norma o que tiene el reglamento técnico de trabajo seguro en excavaciones, que es la evaluación de los suelos. En el video anterior vemos el tipo de suelo. El tipo de suelo no estaba compactado. ¿Qué tenían que haber? Instalado un entibado. Ok, que no hay plata para un entibado. Las empresas están obligadas a hacer el tablestacado también. Aplica y legalmente se puede hacer y se puede ejecutar el tablestacado. No vamos a entrar a analizar siquiera la parte del lisaje, si era correcto, si era incorrecto, la excavación, la forma de la excavación de la zanja, cómo está. No vamos a entrar a debatir la parte técnica. Lo que sí debemos tener en cuenta es que el tipo de suelo
juega un papel supremamente importante en el tema de manejo de entibados y en el tema de aplicación de las medidas de control para los trabajos seguros en excavaciones. De igual manera, la empresa establece las obligaciones que debe tener la empresa, los trabajadores y los contratistas en materia de excavaciones. Va mucho más allá de la norma legal. La norma legal ahora, tengamos en cuenta que la norma de alturas en Colombia aplica para excavaciones y aplica para izaje. La nueva norma, la resolución 4272 del año de diciembre del 2021, dice y establece que se llama trabajos en alturas, eso incluye, ya le digo, ya es 2 metros, hacia arriba, hacia abajo o manipulación o traslado. Resulta que la norma de acueducto está en 1.20. ¿Por qué está a 1.20? Primero, por la estatura de algunos operarios de la empresa de acueducto. Segundo, está así porque cuando se presentó el accidente mortal que se tuvo en el año 2012, la empresa, dentro de las propuestas para el cierre de los accidentes y las medidas de control para trabajos en excavaciones, se estableció que la empresa debería y debe entibar a partir de 1.20. Y así aprobó el Ministerio de Trabajo que se cerrara el accidente de trabajo. Por eso es importante que ese estándar se vaya a cumplir y se esté cumpliendo. Por otro lado, también se establece dentro de la norma las pruebas que se deben hacer, tanto manuales como visuales, ¿para qué? Para determinar las necesidades de entibado de acuerdo a lo que vimos anteriormente y se mencionó que son los tipos de suelo. La norma también incluye una exposición y anexa el manejo de los peligros durante las excavaciones. ¿Cuál es el impacto en la salud de los trabajadores? ¿Cuál es el desgaste que se tiene ahí y el déficit calórico que ahí se maneja? Ahí tienen que entrarse a analizar todo un tema complejo de vigilancia epidemiológica en el manejo de temperaturas, del desgaste de ese déficit, las necesidades de hidratación. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno hace trabajos en excavaciones. Adicionalmente, usted va a encontrar ahí en esa norma el procedimiento de seguridad para las acciones, que también esto fue digamos, una solicitud directa tanto de la ARL como del Ministerio de Trabajo en su momento, que fueron las acciones antes, durante y al final de las excavaciones. Casi siempre los accidentes de trabajo graves y mortales en excavaciones casi siempre ocurren durante la excavación, no, sino al finalizar la tarea. Casi siempre es al finalizar la tarea, porque ya nadie está pendiente, ya se está finalizando la tarea, entonces ya se descuidan. Entonces, ahí hay unos requisitos que se tienen que tener en cuenta. También la norma establece cuáles son las medidas de control durante el manejo de la excavación y alrededor de la excavación. Finalmente tenemos algo que se tiene que tener en cuenta también con la norma de espacios confinados, que es el control de las atmósferas y de los gases que puedan presentarse en una excavación. Entonces es necesario también, como les he dicho en muchísimas ocasiones, las normas de SST no las puede leer únicas o una sola, tiene que leerse de manera holística, con visión de helicóptero, porque generalmente hay un peligro o un riesgo que los controles están en otra norma. Entonces usted tiene que traer los controles de otra norma para aplicar esta y así sucesivamente. Como les mencionaba, es importante que usted identifique y que los trabajadores identifiquen cómo son la exposición a los peligros y cuándo deberían suspenderse los peligros, perdón, la operación. ¿De acuerdo a qué? A que esas condiciones normales ambientales varían. Por consiguiente, se debe suspender la tarea. No es bueno que se trabaje con ciertas condiciones ambientales, ejemplo, una tormenta, una lluvia bastante fuerte, esto debilita las paredes de la excavación
Incluso conozco y he investigado accidentes de trabajo que estaba intubado, la filtración de agua por las lluvias es superior, no se aplicó ni se sacó con motobomba, debilitan las paredes, el peso de la tierra es muy fuerte y al no estar el entibado asegurado ha presentado aplastamiento de los operarios. Entonces hay que evaluar las condiciones ambientales y la vigilancia de las paredes de la excavación es vital durante la aplicación de, de las operaciones en excavaciones. Igual, si el permiso de trabajo hay que suspenderlo, la actividad hay que suspenderla, hay que generar un nuevo permiso de trabajo, hay que hacer nuevamente un checklist, una lista de chequeo, si hay que aplicar algún tema determinado para un procedimiento operativo normalizado, si hay un evento, hay que tomar todas las determinaciones y cerrar los permisos de trabajo y generar uno nuevo dependiendo de estas condiciones. Es importante también tener en cuenta que las empresas que sean contratistas de la empresa de acueducto, que generen excavaciones de alto impacto en la comunidad, deben desarrollar el plan de gestión de atención de riesgos y desastres, que no es el mismo plan de atención a emergencias. Ese tiene que desarrollarse por el impacto a la comunidad. El plan de emergencias es el 20% de ese plan de gestión de atención a riesgos y desastres. Es importante tener esto en cuenta. Ojo, repito para los supervisores de contrato. Las excavaciones que están teniendo impacto en la comunidad deben tener, y sobre todo estas personas que desarrollan excavaciones, deben tener el plan de gestión de atención de riesgos y desastres. Eso aplica tanto para empresas públicas como para empresas privadas. En cuanto a la gestión de incidentes, ¿qué es lo que me dice la gestión de incidentes? Si miramos la pirámide, entonces la pirámide, ver qué me dice, que por cada 1000 incidentes yo voy a tener un accidente grave o mortal. Entonces hay que aplicar, sumar los incidentes, investigar los incidentes, documentar los incidentes y sobre todo hacer gestión. ¿Para qué? Para evitar un accidente de trabajo grave o mortal. Ahí que se aplica, pues todo lo establecido en la norma NS 137, que es la norma de reporte de investigación de accidentes e incidentes de SST de la empresa de acueducto, soportado en la norma legal, ¿cuál? Resolución 1401 del año 2007. Bueno, ahora vamos a pasar a una norma. No voy a detenerme en detalles de cada artículo, de cada norma, porque la información es demasiado larga, pues para hablar de cada norma de manera puntual. Si ya necesitan una retroalimentación de una norma en específico, se puede hacer, pero ahorita estamos haciendo es una capacitación más de, digámoslo, de informativa y con aspectos muy generales de cada norma. Vamos a revisar la norma NS 107, que es la de maquinaria. Establece los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para maquinaria. Esta maquinaria es la maquinaria que se conoce como especializada o como maquinaria amarilla, ¿sí? Esta norma pertenece al Plan Estratégico de Seguridad Vial y alimenta el Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Qué me dice el Plan Estratégico de Seguridad Vial? Me dice que se tiene que elaborar tanto para vehículos automotores como no automotores. No me clasifica si son livianos, si son pesados, no, son automotores. Y la maquinaria amarilla es un ejemplo de un automotor que tiene la empresa. Entonces, esta norma, como pueden observar ahí en la tabla de contenido, tiene exactamente eso. Los requisitos generales, tiene la clasificación de la maquinaria, que a qué se denomina en la empresa maquinaria pesada, establece cuáles son las obligaciones de la EAB, de los trabajadores y de los contratistas en materia del manejo de la maquinaria amarilla. Es decir, ustedes acá encuentran
una partecita de las obligaciones generales que se dan en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. No son las mismas. ¿Por qué? Porque los controles de la maquinaria amarilla son diferentes al control o a las funciones de un vehículo liviano o de un vehículo que es utilizado en mantenimiento de redes de alcantarillado. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de vehículo, de esa misma manera están direccionados tanto los controles como las obligaciones. Interesante para resaltar dentro de esta norma la exposición a peligros durante la operación. Entonces es necesario que yo ingrese ahí, revise cuáles son esos peligros que yo como trabajador o como operario de esa maquinaria puedo llegar a sufrir o qué futuras posibles consecuencias puedo subir tanto en mi seguridad como en mi salud. Después vienen los aspectos de seguridad de los equipos, tanto mantenimiento, inspecciones, todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, la operación de los vehículos, los procedimientos seguros de los mismos. La certificación del operador o del operario para esta máquina es diferente para otro tipo de vehículos, otro tipo de maquinaria. Eso se debe tener en cuenta también. Que todos deben tener licencia de conducción, sí, señor, pero el entrenamiento y la capacitación va direccionado de acuerdo al tipo de máquina o al tipo de exposición que yo voy a tener o de labores que voy a ejecutar. Importante resaltar la señalización, los elementos de protección personal que voy a utilizar, mi capacitación y mi entrenamiento, cómo se hace el transporte de esta maquinaria. Entonces, por eso les decía, todo esto va relacionado ¿a qué? Al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Como la empresa de acueductos es una empresa que tiene un parque automotor bastante grande, bastante fortalecido y de muchas clases, es necesario que no todo esté en un solo documento. Por eso tenemos tantas normas que alimentan el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es importante tener eso en cuenta. También tenemos los requisitos para el cargue y descargue de esta maquinaria y cuáles son las normas de seguridad. Bueno, en ese videito podemos observar las formas de trabajar, ¿no? Del incumplimiento de la normatividad. No cumplimos la normatividad interna, no cumplimos la normatividad legal, no cumplimos los estándares. Es un tema cultural,
es un tema de cambio de percepción. No solamente hacer el cambio por el miedo y el temor a la sanción y a la multa, sino por el simple hecho de hacer las cosas bien y asegurar la salud y la integridad de los trabajadores. Y también, obviamente, la parte del recurso y el manejo de los equipos que tiene la empresa. La empresa invierte una cantidad de recursos en una maquinaria que debería tener unos cuidados y un mantenimiento especial. Entonces, la invitación es a eso, a que los recursos también, a los equipos, al cuidado, al mantenimiento, que se haga de la manera correcta y al cumplimiento de la normativa más allá de ir de la sanción y de la multa. Entonces ya les comenté todo el tema de clasificación de la maquinaria, cómo lo tiene la empresa de acueducto, cuáles los aspectos de seguridad en los equipos, cuál es la metodología de control, cuál es el tema de trabajos seguros que se tienen. Y aquí tenemos nuestra norma, la NS 107, que está vigente. Vamos en la versión 1. El nombre completo de requisitos mínimos de SST para el manejo de equipos empleados en labores de construcción de sistemas de acueducto de alcantarillado. Se ve una norma cortica desde el punto de vista de la parte de la tabla de contenido, pero realmente es una norma un poco robusta, establece criterios de lo que es una persona competente, cuáles son los requisitos para la clasificación y certificación de las maquinarias. Es una, una visual muy rápida de la norma, cómo está clasificada la estructura de la maquinaria amarilla. Las obligaciones que les comentaba, esas obligaciones están de acuerdo a lo establecido en la resolución 24/0 y en otra normatividad internacional que aplica de la OIT en Colombia, en los tipos de riesgo, los cuidados que se deben tener, la descripción y las medidas preventivas que se deben tener en el manejo de este tipo de peligros. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En el SISTEC, en el componente de SST. Y finalmente tenemos acá las recomendaciones o los estándares de la ISO. ¿Para quién? Para el operador. Porque el responsable de lo que pase con el equipo es el operador. Cuando el operador enciende su máquina, si es emergencia, una actividad rutinaria, lo que vaya a hacer, él es el responsable. Y en ese momento, él asume toda la rotación donde está la máquina, él aplica su formación y sus criterios de acuerdo a la responsabilidad que tiene con ese equipo. Entonces ahí podemos ver cuáles son los controles que tiene, cuáles son lo que yo les he dicho, que cuáles son las normas que tienen que retroalimentarse, están siempre en azulito, normas internas. Acá está cuál es la capacitación y entrenamiento de los operadores, dependiendo de qué, de la posición y dependiendo del trabajo o la labor que tienen o del cargo. Es importante, este cuadro es esencial. ¿Para qué? Para el momento que yo vaya a hacer mi capacitación o a determinar mi función dentro del manejo del, del equipo o de la tarea que se vaya a ejecutar para la empresa. Es importante tener en cuenta eso. ¿Qué pasó? No sé qué me pasó acá, no me quiere funcionar el videito.
Espérenme un momentico, a ver, que me interesa que lo mire. Ok, creo que no va a funcionar, no me funcionó. Bueno, esta norma, la NS 108, quería que viéramos el videito anterior, pero no me funcionó. Em, regáleme un momentico y lo miro. A ver, regáleme un segundito. Miro acá. Regáleme un segundo. A ver si lo puedo bajar acá. Qué pena, pido disculpas. Marisol, mientras tanto, en el chat, el ingeniero Fernando Castro Coral preguntaba si el video que mostraste hace rato respecto tanto a los dos accidentes que mostraste ocurrieron en la empresa o son unos ejemplos. No. Son videos, no son de la empresa, son aquí de el de excavaciones, que fue grave. Sí pasó aquí en Cundinamarca, no en la empresa de acueducto. No he mostrado nada que sea de la empresa Acueducto. Son videos que se trabajan en Prevention. em, son videos que se utilizan para entrenamiento, se ponen como ejemplo. Nunca se dice el nombre de la empresa, así uno sepa de qué empresa es, nunca se dice. Se utilizan como material de enseñanza y de promoción de la salud. Nunca se debe mencionar la empresa, porque no buscamos ni culpables ni responsables. Buscamos situaciones que puedan ser similares o que pudieran presentarse con la empresa en la que uno trabaja por la exposición o por los peligros a los cuales están expuestos. Menciona que al terminar el video, la expositora señala expresiones de incumplimos. Claro, tenemos evidencia, eso sí tenemos evidencia, que en las auditorías que se han hecho, en los mismos accidentes que tiene la empresa, hemos incumplido, no estamos cumpliendo con la normatividad. Debemos tener una cultura de promoción y prevención, ya la cultura, incluso la cultura de autocuidado, va mucho más allá. Tenemos que desarrollar una cultura de prevención, de análisis, con criterio, de formación y de capacitación y de entrenamiento y de aplicación de las normas. Incumplimos en muchas situaciones, incumplimos no más cuando vemos que nuestros vehículos salen, a veces salen incluso en el parque automotor de la empresa. No cumplimos, ejemplo, con lo básico que es la señalización. Y casi siempre los vehículos van por un lado y los peatones vamos por otro. Eso hace parte de la NS 107 y hace parte del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Las partes peatonales no están bien señalizadas. Pero yo estoy haciendo cosas generales, no estoy entrando en detalles de la norma. No estoy analizando responsabilidad por responsabilidad, estamos hablando de manera general, pero sí tenemos que evaluar la norma, analizar cuáles son nuestras responsabilidades como empresa, como trabajador, como contratista, como actor vial. ¿Para qué? Pues para prevenir y actuar de manera como debe ser en materia de cultura de prevención. Todo lo observamos todos los días, pero no somos conscientes de, ¿sí? Entonces no estoy diciendo, ese fue un accidente de la empresa Acueducto, no, yo no dije eso. Dije que que estábamos incumpliendo, incumplimos. No estoy diciendo exactamente en qué, pero sí tenemos que reevaluar. ¿Para qué? Para realmente dar cumplimiento no solo al estándar interno, sino también a los estándares externos. Desarrollar cultura de prevención que se convierta en hábitos y estos hábitos formen valores de seguridad y salud en el trabajo, que van mitigados o direccionados ¿a qué? A prevenir el accidente de trabajo, la lesión, es decir, que tengamos un ambiente de trabajo realmente seguro.
A eso es, todo esto va direccionado a eso, a que el trabajador no se enferme. A eso está direccionado todo. Todo lo que yo haga en SST, todas las normas, toda la normatividad, la aplicación, tiene un único fin: crear cultura de autocuidado que se me vuelva hábito y después se vuelva un valor de SST. Muchas gracias, Nelce, por tu aclaración. Si quieres, continuemos. Ay, perdón. Gracias, Ives. Bueno, este tema es supremamente importante. Ay, perdón. Regálenme un momentico, disculpen, qué pena. Ya. Les decía que esta norma es de las más importantes y es un tema crítico en las empresas. Esta norma se une a otras normas que tenemos dentro de la empresa y básicamente es el uso de una herramienta manual. Hablamos casi siempre de mantenimientos, ya sea correctivo o preventivo. ¿Qué es una herramienta manual? Una herramienta manual es básicamente la extensión de mi brazo. ¿Para qué? Para ejecutar una labor cualquiera. Dentro de la NS 108 se incluyeron requisitos generales como es el uso de elementos de protección personal cuando se trabaja con herramientas. Casi siempre se omite el uso del mismo. ¿Por qué? Porque pues la herramienta no se ve peligrosa, yo he vivido con ella, aprendí a convivir con el riesgo, manejo el peligro, entonces no utilizo elementos de protección personal. ¿Qué sucede con el uso de máquinas de herramientas? Generalmente la accidentalidad no es grave, pero sí es frecuente. Entonces la accidentalidad se marca en este riesgo, generalmente es en frecuencias. Entonces, la norma que hizo, primero lo que hicimos en la norma en el proceso de actualización, cuando se actualizó esta norma, establecer cuáles son los criterios que están en la resolución 2400 del año 79. Después la clasificamos de acuerdo a qué, a la función y de acuerdo si era portátil o si era alimentada con algún tipo de energía. Eso es importante ¿para qué? Pues para hacer y establecer los controles. No es lo mismo establecer un control para una herramienta manual como para una que esté alimentada con algún tipo de energía, casi siempre es energía eléctrica. ¿Por qué les pasé ese video? Porque ese video se mezcla cuando yo hago trabajos de mantenimiento y utilizo herramientas, yo mezclo dos normas, la NS 121, que es la norma de requisitos para el control de SST o de algo que se llama máquinas herramientas, que más adelante la vamos a la vamos a ver en el otro ciclo, y algo que se llama una metodología o técnica de trabajo seguro, que es conocida con etiqueteo y bloqueo. ¿Sí? Generalmente, y eso era lo que yo quería que observaran en el video, se estaban haciendo unos trabajos de mantenimiento en una maquinaria donde está la máquina herramienta
y está el riesgo eléctrico también en ese momento. Y ahí se aplica esa técnica, porque generalmente las herramientas sí son conductoras. ¿De qué? De electricidad. Y sí pueden generarme un accidente de trabajo grave por contacto eléctrico directo. Entonces ahí también tengo que tener, para hacer mi control con la herramienta, la NS109. Debo tenerla en cuenta, ¿sí? Y tener esa visión general. ¿Tener esa visión general de qué? De cómo es el uso de las herramientas y cuáles serían, en la norma lo establece, los criterios para escoger, exigir, seleccionar, de acuerdo al trabajo, cuál es esa herramienta la que me da o me evita el desarrollo, de ejemplo, de una enfermedad por vibración, de una enfermedad por el manejo, la manipulación, los giros, una enfermedad de origen osteomuscular o una posible enfermedad, ¿sí? Entonces, esta norma me dice qué tipo de herramienta y qué riesgo asociado tengo. ¿De acuerdo a qué? Al criterio y a la tarea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro que la norma dice es que dentro del programa de seguridad industrial se debe establecer un pedacito para un programa donde se tenga en cuenta las operaciones que se hacen con herramientas manuales. Generalmente las herramientas manuales son muy, muy feas. Cuando yo digo feas, no hablo en feas de que estén feas como tal, sino que ya son obsoletas. Su vida útil ya finalizó. El destornillador está sin la parte de seguridad, no tenemos la parte en la pared donde se debe establecer el orden y el aseo, cómo se debe clasificar la herramienta. A eso me refiero. Entonces, debe tenerse un programa de señalización mezclado con un programa de manejo de orden y aseo para el uso de las herramientas manuales. ¿Quién me dice eso? Resolución 2400 del año 79. Y debemos aplicarlo. Y eso es lo que la norma, la NS 108 me recuerda. Me dice, oiga, tenga en orden y organice su tablero de herramientas manuales. La que ya su vida útil haya finalizado, reemplácela. ¿Sí? Es eso, a eso me refiero. También establece cuáles son las obligaciones en materia de el uso y el manejo de herramientas manuales, específicamente para el control del riesgo mecánico. Es importante tener en cuenta en los sitios de trabajo la iluminación. Muchos accidentes de trabajo con herramientas manuales, generalmente esto genera lesiones en las manos, ¿no? Daños. eh, Casi nunca llega a amputaciones, pero sí genera daños importantes, es por la ausencia de iluminación en los espacios donde se trabaja, en los talleres. Entonces ahí tiene que mezclarse con la NS 180, que es la norma de ¿qué? De higiene industrial. Si hay que hacer un estudio de higiene, un estudio de iluminación, determinar si el déficit calórico del sitio de trabajo es el adecuado, es el indicado. Ahí es donde entra la parte de salud. ¿En dónde? En este tema, en los talleres. De igual manera, se establece una metodología de trabajo seguro, un procedimiento y un protocolo para el uso de herramientas manuales, tanto, como les decía, dependiendo del tipo de alimentación, pues también hay otros riesgos anexos, si es eléctrica, si es neumática, generalmente está la vibración, en eléctrica el contacto directo, los cables que no cumplen, entonces entra la NS 109, que es toda la requisitos de SST para el manejo del riesgo eléctrico en el momento de desarrollar labores que impliquen o se evalúen desde SST. Cómo se deben mantener, cómo se deben limpiar, cuál debe ser el mantenimiento, el tema de orden y aseo que ya lo mencioné, es un tema que es reiterativo, es importantísimo tener ese orden y esa limpieza y ese aseo y aplicar la metodología que se tenga desde SST para tener un excelente control. ¿De qué? De las herramientas, porque eso también hace extender la vida útil o que esta vida útil se vea
disminuida por malos manejos. Se hizo una inclusión importante en temas de SST. ¿Por qué? En la salud, en la norma. Resulta que cuando uno manipula herramientas manuales, obviamente usted adquiere posturas inadecuadas y forzadas, que adiciona fuerza y presión. Por lo tanto, el daño y la lesión podría o es posible que acelere un daño o que se presente. Por eso se le incluyó esta parte de salud a esta norma y se establece las posturas de la mano y cuáles serían los cuidados que se deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de daños y lesiones. También se incluyeron las fichas de seguridad por algún tipo de, digamos, por las herramientas más utilizadas. Y finalmente la norma tiene las medidas preventivas para el desarrollo, digamos, de un trabajo seguro en los talleres en materia de herramientas manuales. Bueno, la última norma que tenemos, como ya finalizar, es la NS 109, que es la norma de requisitos mínimos de SST para todo lo que tenga que ver con energía eléctrica, equipos, redes, todo lo que esté relacionado únicamente con energía eléctrica, no con las energías peligrosas. La energía eléctrica hace parte de una de las energías peligrosas, pero en el acueducto tiene una norma específica y especial, única y exclusivamente para el manejo del riesgo eléctrico. Esta norma sufrió una ampliación y unas características teniendo en cuenta los cambios normativos, fortaleció otros, como es el tema de las obligaciones, incluyó las obligaciones de la empresa, de los trabajadores y de los contratistas. También amplió el perfil ocupacional para las personas que desarrollan o hacen trabajos en materia de riesgo eléctrico. Es importante resaltar que la empresa tiene un riesgo eléctrico bastante amplio, tiene trabajos con baja, media y alta tensión. Entonces es importante tener en cuenta que la intervención, dependiendo del tipo de energía con el cual se está trabajando o el nivel de tensión en el cual se trabaja, se debe aplicar. Se le incluyó el procedimiento de diagnóstica, planeación y programación de los trabajos de riesgo eléctrico, de acuerdo a lo establecido en la normatividad para temas de SST. De igual manera, se incluyen las 5 reglas de oro, que es lo que también es conocido y que mezcla con lo que llamamos en la metodología de etiqueteo y bloqueo. Es importante, las 5 reglas de oro van inmersas y unidas a lo que es el sistema de bloqueo y etiqueteo. Es importante tenerlos. Se establecen cuáles son las medidas de intervención, cuál es el tema de capacitación e información. No cualquier persona puede hacer trabajos en riesgo eléctrico, tiene que estar certificado y tiene que tener una capacitación especial en tema de ¿qué? De riesgo eléctrico. Es importante tener en cuenta que esta norma también establece cuáles son las afectaciones en la salud de acuerdo a qué, al daño y a la severidad, dependiendo de la exposición que se tenga. Esto también tiene en cuenta la susceptibilidad del individuo. Repito, nosotros no le tenemos miedo a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque pues, desde niño la conocemos, vivimos con ella, para nosotros es indispensable, no lo vemos como un riesgo, no lo vemos como un peligro, pero realmente la energía y la mala intervención de una red sí podría causar una lesión grave y la muerte. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no necesariamente los trabajos a alta tensión producen la muerte, también a baja tensión, dependiendo de la susceptibilidad del individuo y dependiendo también de qué, de la exposición y el contacto que yo tenga. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Como la empresa tiene plantas
que generan energía, entonces tiene un aspecto que se le integró a la norma, que son las áreas y procesos de exposición a riesgo eléctrico, y ahí tenemos el trabajo con transformadores, con líneas energizadas, que ya eso solamente lo manejan los técnicos que están certificados y que están avalados para hacer este tipo de trabajos. Eso no lo puede hacer ningún operador que no esté certificado con el reglamento técnico de instalaciones. Y esta norma fue afectada por los cambios de la NTC 2050, que es el código o la norma de Código Nacional Eléctrico, que sufrió una transformación impresionante. Entonces, debemos tener en cuenta esto porque eso afectó al reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Entonces, los cambios, para que los tengan en cuenta las personas que son supervisoras de contratos, que manejan riesgo eléctrico, entonces, por favor, hay cambios significativos desde SST. También está el tema de los permisos de trabajo. Tenemos también todo el tema de que se debe tener en cuenta como equipos y elementos de protección personal que ya cambiaron, ¿sí? Y de igual manera, como esta es una tarea que es contemplada, una tarea crítica o de alto riesgo, se le incluyó el tema de planes de emergencia, cuáles son los primeros auxilios que se deben aplicar, y cuál es el procedimiento operativo normalizado que se estableció para el manejo del riesgo eléctrico en la empresa de acueducto. O ahí no dice exactamente cuál es el procedimiento, sino establece los criterios para qué, para que sea una guía, para que dependiendo del lugar donde estoy ejecutando mi tarea, yo desarrolle mi procedimiento operativo normalizado. Dentro de las obligaciones, entonces aquí la más importante es dar cumplimiento a la resolución 2018 del 19, que es la que regula todo el tema de seguridad, en el tema de, perdón, regula todo el tema de SST en materia de riesgo eléctrico. Es esa la resolución que para nosotros es indispensable conocerla, manejarla y aplicarla en materia de SST y control y manejo e intervención del riesgo eléctrico. Pero adicional, usted debe tener en cuenta los requisitos establecidos en la NTC 2050, Código Nacional de Riesgo Eléctrico, y en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que también cambió y se modificó a raíz de los cambios establecidos en la NTC 2050. Para el manejo de emergencias debe tenerse en cuenta el Código de Seguridad Humana de la NFPA. De esa manera, usted construye su plan de emergencias y su procedimiento operativo normalizado, ¿sí? Tiene que mirar todos esos documentos para poder sacar un procedimiento operativo normalizado. Ahora, si la intervención es con afectación a la comunidad, tiene que hacer el plan de gestión de atención de riesgos y desastres. Bueno, entonces, acá ya tenemos lo que le había mostrado, cuáles son los criterios o los requisitos para elaborar un procedimiento operativo normalizado desde el punto de vista de riesgo eléctrico. Tenemos la norma NS 109, vamos a darle una barrida general muy rápida. Es una norma muy larga, es una norma muy robusta, por el tema de todo lo que tiene que ver con manejo de riesgo eléctrico, que en la empresa de acueducto es súper grande, supremamente grande por la cantidad de fuentes de exposición que se tienen y por la cantidad de labores que se ejecutan. Ejemplo, sencillo, en una planta de tratamiento tenemos muchísimo exposición en riesgo eléctrico y muchos cuidados que se deben mantener. Pero si vamos a una cámara, que una cámara es muy sencilla, porque una cámara es pequeña en espacio, más o menos 3 metros por 4 metros, realmente es pequeña, tenemos un riesgo eléctrico súper importante. ¿Por qué? Porque también por ahí pueden pasar redes de alta tensión.
Entonces debemos mirar si hay otras redes de otros servicios públicos que me afecten. Entonces es una norma muy interesante desde el punto de vista de exposición que se tiene. Si las personas ya saben, si quieren entrar, revisar cómo se hace el trabajo de acuerdo al nivel de tensión, cuáles son las distancias mínimas de seguridad. Esto es indispensable, indispensable. ¿Por qué? Porque resulta que en el riesgo eléctrico no solamente está el contacto, sino tenemos a una situación que se llama el arco eléctrico. ¿Cómo se genera un arco eléctrico? Es la forma más fácil. Ejemplo, yo paso por un tablero y el tablero no está compuesta a tierra o no está aislado de la manera correcta. Mi energía, yo puedo pasar y puedo generar un arco eléctrico y me puede generar una afectación y una quemadura. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica es perezosa y nosotros somos agua y ellos siempre se van a ir, la energía eléctrica siempre se va a ir o va a conducirse por la vía más rápida y que menos esfuerzo le genere. Por eso es importante tener en cuenta las distancias mínimas de seguridad, por ejemplo, cuando uno esté en una planta, cuando uno esté en, en un tanque, en cualquier centro de trabajo que tenga la empresa de acueducto, es indispensable ver la señalización, que la señalización de riesgo eléctrico es súper fácil. Usted lo ve y ya usted dice, ojo, no me acerco, que es fondo amarillo, rayito negro. Cuando usted vea eso, aléjese. Si usted no tiene bota dieléctrica, aléjese. Si no lleva casco, aléjese. Si no tiene los elementos de protección personal, usted no tiene nada que acercarse a hacer allá. No intervenir en un tablero. Si está el cuadro de seguridad que generalmente está, que es un cuadro demarcado en el piso en línea amarilla, no se acerque, ¿sí? Eso es indispensable yo tenerlo en cuenta en el momento de que haga una visita técnica o una visita a algún sitio. También tenemos aquí las distancias de seguridad de acuerdo a qué, al daño, ¿sí? O a la lesión que yo pueda llegar a sufrir. Entre más cerca o más mínima sea el contacto al generador o a la fuente de energía, pues obviamente mayores posibilidades de daño voy a tener. Ahí está toda la normatividad, la señalización que aplica para los equipos, porque es importante tener eso en cuenta. También la clasificación de las señales de seguridad. Hay una señalización en la NS 181 que aplica para riesgo eléctrico, pero aquí fortalecimos de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, cuál es la señalización para riesgo eléctrico, tenerla en cuenta aprendérmela porque esto es valioso en el momento de qué, de una atención o de una exposición. Si yo voy a un sitio que no conozco, si yo veo algo que diga prohibido, que cómo es prohibido, siempre el prohibido va a ser que fondo blanco, figura negra, tachado en rojo. Siempre va a ser prohibición. Riesgo eléctrico. ¿Dónde vea un riesgo eléctrico si yo no tengo los elementos de protección personal, si no manejo el riesgo eléctrico, si no estoy entrenado, si no estoy capacitado? Simplemente hago la fácil, que es que alejarme y guardar mi distancia de seguridad. Sencillo. Regla general. Aquí también tenemos los retiros de candado y tarjetas que tiene que ver con qué, con el tema de etiqueteo y bloqueo y las actividades de permisos de trabajo. Eso es lo que constituye mi norma de riesgo eléctrico, la 109. Em, Perdón, me disculpan un momentico, me perdí dónde iba. Ok. Eh, ya les expliqué el tema les hablé mejor, el tema de plan de emergencias, cómo se tiene que desarrollar, cómo se tiene que hacer, cuáles son los criterios que debo tener en cuenta. Ahora, siempre me gusta dejar un temita al final, un tiempito, por si tienen alguna pregunta. De igual manera, les invito de manera muy atenta el aporte para mejorar con relación a la apropiación del conocimiento. Pueden ingresar. Es una encuesta súper sencilla, súper fácil, muy práctica. Si necesitan
fortalecimiento o ampliación de alguna norma, con el mayor gusto en la Dirección de Ingeniería Especializada. De igual manera, están los enlaces para que ingresen en el chat y nos apoyen con el tema de apropiación del conocimiento. Si alguien no quiere decir la pregunta o en voz y quiere dejarla en el chat, también se le responde o al correo. No sé si alguien no tengo visual de si alguien tiene alguna sugerencia, pregunta. Ella, buenos días, Juan Hernando de Electromecánica. Pena. Una pregunta es que yo escuché en algún momento del tema de las matrices y en algún momento se habló y con el ingeniero Abelardo en Electromecánica de que para construir esa matriz y diligenciar la matriz de peligro y todo eso, iba a haber un acompañamiento y que iba a haber un cronograma, pero hasta el momento no nos ha llegado ese cronograma para iniciar ese acompañamiento para poder hacer el diligenciamiento de esas matrices. Entonces, pues aprovechando que lo mencionaste, era para eso. Ok, yo te sugiero que coloques un aviso SAP o hagas contacto directo con el doctor Bernardo para la elaboración de la matriz de peligros, aunque creo que tú estás ubicado en el COA, ¿cierto? Sí, En correcto, aquí en el, Electromecánica. en el COA en electromecánica creo que está una persona de SST, creo que es Carlos, ¿sí? Creería que es con él que tienes que manejar el tema, con Carlos y la solicitud directa a él. Y si no, ya directamente con el doctor Bernardo, vía correo o vía aviso SAP. Listo, vamos a hacer el aviso SAP para eso. Eso sería un aviso, ¿qué tipo? ¿G2, asesoría? ¿Cómo sería? La verdad no sabría decirte, no manejo el tema, pero yo pensaría que sí, no, o sea, la verdad no sé, ¿para qué te digo? No conozco los tipos de aviso, no podría ayudarte, de verdad, no sé, y ver si tú tengas conocimiento. Listo, el nombre apropiado es matriz de qué? ¿Peligro de qué? La norma de la empresa de acueducto se llama Matriz de requisitos, no, perdón, la norma de acueducto se llama NS040, Matrices de peligro, requisitos para su elaboración, ¿sí? Ya la norma, ¿cómo se llama? Completo de acuerdo al decreto es matrices de peligro, perdón, matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, ¿sí? Pero realmente en la empresa la norma se llama así, NS040, matrices de peligro, requisitos para su elaboración. Usted puede solicitarla si necesito la actualización de la matriz de peligros del área y pones el área y ya, pues ya ellos te darán la información. Perfecto, Ligia, muchas gracias. En el chat, Jean-Pierre Camacho escribe Carlos Andrés Suárez Leguizamón, SST. El contacto sería directamente con él. No sé si haya otra pregunta. Jean-Pierre complementa y dice que es la persona encargada en el COA. Ivette, Sí, ¿me se te fue escuchas? la voz. Se te fue la voz. No, solamente estaba diciendo eso y quería comentarles que recordemos que en el SISTEC están las normas de acceso gratuito, 100% disponibles de la versión vigente, el acceso a todos los usuarios, donde se pueden registrar, ya sea como usuario, como empresa, y no les toma más de 2 minutos y el acceso es inmediato. Entonces, ahí siempre van a poder consultarlas de manera gratuita. Nuevamente les reiteramos, es importante que realicen el diligenciamiento de la apropiación del conocimiento que está en el chat. Para nosotros es soporte de la gestión que realizamos y pues los invitamos nuevamente a que nos sigan acompañando en estas sesiones de socialización de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto de las normas y especificaciones técnicas que han sido modificadas en el transcurso del año
o las que se modificarán de aquí a que finalicemos. Nuevamente, pues, muchas gracias por acompañarnos, por su puntual asistencia y estaremos en contacto. Con esto y para finalizar, quisiera invitarlos a darle un fuerte aplauso a la profesional Marisol Ortega, que fue quien realizó la socialización de estas normas técnicas. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la asistencia. Buen día, bendiciones para todos. Muy amable. Muchas gracias, Marisol. Muy amable. Muchas gracias. Hasta No, luego. a ustedes por su asistencia. Bendiciones, Dios les bendiga.